Desde los tiempos violentos del presente y los bajos fondos de la historia, llega y dispara su columna Emiliano Tuala. Es probable que Blondie, una hembra de raza pastor alemán que perteneció a Hitler y que vivió entre 1934 y 1945, sea uno de los perros más famosos de la historia. La relación entre Blondie y Hitler fue más que estrecha. Paseaban juntos, compartían dormitorio e incluso reuniones importantes. Se sabe que el Führer prohibía fumar delante de su mascota para no dañarle la salud. El amor de Hitler por Blondie llegó al extremo de, en plena guerra, estar preocupado por conseguirle novio a Blondie. Hacía como de casamentero. ¿Qué momento? Hacía reuniones en la casa de noche y llamaba a altos dirigentes nazis, por ejemplo a Goebbels, y decía, traete tu perro. ¿Qué pretende usted de Blondie? Y llevaba al perro Goebbels y lo juntaban ahí con Blondie y se quedaban a mirar a ver si pasaba algo, pero no pasaba nada. También hay que pensar en el estrés de esos perritos que tenían que hacer algo ahí en ese momento siendo mirados por altos mandos nazis, o sea, mucha presión para el momento de hacer el amor. Esa puede ser quizá la explicación de por qué falló tanto Hitler como casamentero. Hasta que finalmente, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando Blondie va al búnker que tenía Hitler, bueno, ahí queda finalmente embarazada del perro de otro alto oficial nazi, dando a luz finalmente a 4 hermosos cachorritos. Hitler y Eva Braun llegaron a salir a la superficie para, entre los cráteres producidos por las bombas, jugar con Blondie y sus crías. Pero ya cuando los nazis estaban prácticamente derrotados y acorralados, Hitler mandó envenenar a Blondie para que los aliados no la capturaran y no le hiciesen daño, y al día siguiente él se suicidó junto a su esposa exactamente por los mismos motivos, evitando que lo capturaran y que le hiciesen daño. La historia de Blondie, de la perrita Blondie, es triste. Es triste porque tuvo que fumarse a Hitler unos cuantos años, pero además porque murió suicidada, es decir, el Führer la suicidó. Esta historia es apenas una excusa mediante la cual hablar del nazismo en tanto el primer régimen animalista de la historia moderna, para luego plantearnos algunas preguntas sobre el animalismo más en general. Lo primero que hay que saber es que los nazis promovieron una visión casi mística de defensa a ultranza de la naturaleza, de la cual se desprenden su intenso ecologismo, su vegetarianismo y su animalismo radical. Schopenhauer, Wagner y Ernest Haeckel, entre muchos otros pensadores, artistas y científicos, dieron los cimientos para esta faceta poco conocida del régimen nazi. La idea central en la que confluyeron muchos referentes alemanes precedentes a los nazis y que estos luego tomaron es la siguiente: el pueblo alemán está unido a la naturaleza, con la cual conforma una unidad pura y suprema que hay que defender ante todo. Esto es lo que se llama pensamiento monista, naturaleza y humanos como una misma cosa. Dicha visión romántica tiene toques evidentemente antihumanistas, anticivilización y pro naturaleza en estado salvaje, lo cual también nos deja muy cerca de la teoría del darwinismo social. Así, los nazis fueron los primeros en estos tiempos modernos en establecer leyes ecologistas muy elaboradas y en promover desde sus líderes el vegetarianismo como conducta de vida. Pero la faceta vegetariana nazi nunca se profundizó demasiado, a la vez que el ecologismo radical encontró ciertos límites en la necesidad de Alemania de industrializarse y alterar la naturaleza para su progreso material. O sea, los nazis se vendían como verdes y como ecologistas, pero a su vez era un país que tenía que industrializarse. Por lo tanto, ahí había un límite claro y, digamos, se desvirtuó un poco el purismo nazi en ese sentido. Sin embargo, el animalismo nazi sí fue desarrollado y promovido con bastante intensidad. Entre 1933 y 1936, el régimen lanzó una batería de leyes y decretos animalistas donde, entre otras cosas, se limitaba la cacería, se prohibía la vivisección y se condenaba el maltrato animal en cualquiera de sus formas. Algunos de estos decretos, de estas leyes, eran bastante específicos y casi insólitos. Les cuento un decreto sobre el modo de cocinar las langostas. Ustedes saben, uno va a un bar a comer una langosta y la langosta está en la pecera. Lo pide y se pasaba para agua tibia y luego se pasaba para agua hirviendo. Bueno, los nazis reglamentaron esto y prohibieron
el estado intermedio, o sea, el agua tibia, y pedían que las langostas pasaran directamente desde la pecera, obligaban a que las langostas pasaran directamente desde la pecera al agua hirviendo, porque así en el agua hirviendo morían automáticamente y se les evitaba todo ese momento de sufrimiento. Vieron cómo los nazis estaban en todo. Esta legislación fue bastante original y radical, en tanto defendía por primera vez a los animales por los animales mismos, entendiéndolos casi como sujetos de derecho. Además, no diferenciaba entre salvajes y domésticos, superiores e inferiores, igualando a las personas con los perros, a estos con las ballenas, a las ballenas con los caracoles y así. Al otorgarles numerosos derechos y reivindicarlos y exaltarlos constantemente, lo que los nazis hicieron fue humanizar a los animales. Entre paréntesis les cuento que llegaron a inaugurar algunas escuelas para perros, escuchen bien, escuelas para perros, en los que a estos se les enseñó a hablar, leer y escribir, con resultados que nunca trascendieron, pero que podemos suponer fueron un poco magros, porque si no ya hubiésemos visto algún perro nazi en alguna película de propaganda. Culpa de los maestros, ¿no? También puede ser culpa de los maestros que no educaron bien. No, yo me imaginaba la escena de Hitler yendo a la escuela de perros y el maestro sudando la gota gorda porque el perro no aprendía. No le hablaba nada, claro, no seguía bien el dictado. Y ahí lo cocinaba como una langosta. Y ahí lo cocinaba, pasaba derecho al agua hirviendo. Como todo régimen totalitario, el nazismo estuvo signado por una tremenda arbitrariedad, desde la cual se estableció una nueva jerarquía. Esta jerarquía era así: humanos, plantas y animales en la cúspide, los rusos como animales inferiores, y los judíos como bacterias, y finalmente como cosas. Junto a los judíos en esta categoría también hubo comunistas, gitanos, homosexuales y etcétera. Este pensamiento, por decirle de algún modo, es la justificación del exterminio que todos ya conocemos. Desde luego, esto es muy importante aclararlo, el animalismo no nace con los nazis, ni termina con ellos. El fenómeno animalista trasciende ampliamente al nazismo. De más está decir que nazismo y animalismo no son sinónimos, que perfectamente se puede defender la causa de los animales sin ser nazi. Pero es interesante el hecho de que un régimen político capaz de despreciar de semejante modo la vida humana pueda haber manifestado tanto amor por los animales. Y es sobre esto que de una u otra forma vamos a reflexionar ahora, la relación humanos-animales. Desde el fondo de la historia, los humanos han discutido la cuestión animal. Pitágoras, los hindúes, los budistas, Schopenhauer tiene una frase que era tremenda, decía: sin perros la vida no tendría sentido, es textual. Pero bueno, estos son ejemplos de un cierto animalismo muy fervoroso. También tenemos mesuradas defensas de los animales en la Biblia y en el Islam. Más que nada en el Islam, la Biblia es un texto particularmente antropocéntrico. Y encontramos en John Locke la idea de que si bien los animales no tienen por qué tener derechos, el modo en que los tratamos habla de nosotros como seres humanos. Y hay hasta posturas antianimalistas, como por ejemplo la de Descartes, quien afirmaba que los animales no tienen alma, no sienten dolor y están por fuera de toda moral. En definitiva, la cuestión de fondo siempre ha sido cuánto nos diferencia de ellos y cuánto nos une a ellos. Es decir, cuánto finalmente se los humaniza, cuánto los humanizamos. En este sentido podemos advertir dos posturas que son extremas. Los dos extremos serían estos. De un lado, quienes afirman que los animales no tienen nada que ver con los humanos, no sienten o no sienten como nosotros por lo menos, y que en el trato con ellos, por lo tanto, no hay moral que valga y tampoco debería valer ningún tipo de derecho. En el otro extremo, quienes quieren hacer de los animales sujetos de derechos en una igualación legal con los humanos cada vez más intensa. Si bien, por supuesto, hay muchas opiniones intermedias entre ambos extremos, podemos decir que todo animalismo cuenta con algún grado de humanización de los animales. La humanización implica ver en estos, en los animales, rasgos de personalidad que son humanos. Y de ahí que se cree que corresponden los mismos derechos. Si los perros, los gatos y otros animales tienen nuestros mismos, más o menos algunas características nuestras, es natural que tengan más o menos los mismos derechos. Pero ocurre que estos rasgos suelen tener más que ver con el instinto que con opciones razonadas. Cuando, por ejemplo, el gato se nos echa en la espalda, decimos que es cariñoso. Yo tengo mi gata, ustedes la conocen, la Mao, que siempre que viene alguien a casa yo digo, bueno, esta gata es muy cariñosa. Ahí
ahí ¿qué estoy haciendo yo? Le estoy poniendo un valor humano, que es el cariño. Exacto. Cuando en verdad lo más probable es que el amado esté buscando calor siguiendo meramente su instinto. De hecho, en verano nunca se me echa río. Esta humanización, además, esta humanización de los animales, suele ser muy arbitraria. Cuando se quiere decir que los animales son mejores que nosotros, siempre se ejemplifica con el perro que es fiel, pero no se dice nada del cocodrilo, que por ejemplo agarra desprevenida una cebra, la masca y te la deja en 38 pedazos. Por eso, si humanizamos a todos los animales, tenemos que decir que el perro fiel es bueno, pero que el cocodrilo entonces es un hijo de puta. Y esto nos vuelve a complejizar el asunto. ¿Por qué? Porque la pregunta que nos podemos hacer es la siguiente: ¿por qué, si los animales sientan y piensan como nosotros, deberíamos quererlos, defenderlos y tolerarlos a todos por igual? ¿Acaso los humanos, acaso ustedes quieren, defienden, toleran y aman a todos los humanos del mundo? Eso puede ser una figura poética, pero en la práctica no es así. La cuestión de la moralidad es clave. Los distintos animalismos suelen victimizar a los animales dejándolos del lado del bien y criminalizar a los humanos culpándolos de muchos males, entre ellos la suerte de los animales. Pero esto encierra algunos problemas. El primero es que los animales son amorales, no son buenos cuando nos acompañan, ni son malos cuando nos muerden. Directamente no saben de moral, ni en un sentido ni en otro. Por lo que ellos no pueden representar el bien, porque la moral es algo exclusivamente de y para seres humanos. Otro punto es que no se puede humanizar a los animales a la vez que cuestionar ferozmente a los humanos. Porque los animalistas, cuando reivindican a los animales, lo hacen destacando sus supuestas características humanas, por ejemplo, capacidad de amar, fidelidad, etcétera. Y es un contrasentido hacerlo a la par que se denota a la humanidad. Además, el animalismo, que cuestiona al ser humano por creerse que puede disponer del mundo a sus anchas, le exige al ser humano, al mismo ser humano, que regule cada vez más la vida en la Tierra, muchas veces contraviniendo cuestiones verdaderamente naturales y convirtiendo así al ser humano en una especie verdaderamente superior, defendiendo finalmente lo que cuestionan, que es el antropocentrismo. Vamos ahora a un par de conclusiones sobre esto que venimos hablando. Sí, el animalismo implica luchar para darle una mejor vida y evitarle el sufrimiento que les causamos los humanos a seres que en una u otra medida sienten. La causa puede ser válida e incluso presentar hasta ribetes progresistas, dentro de cierto marco razonable cuyos límites serán, de todos modos, siempre discutibles. Pero si el animalismo es entendido como la igualación entre humanos y animales, una igualación, estamos hablando de una igualación jurídica y moral, la causa seguramente ingrese en muchos problemas lógicos sin solución, desembocando entonces en planteos extremistas y hasta violentos. Cuando el animalismo asume posturas propias de la misantropía es el odio hacia el ser humano, y esto lo hace como forma de manifestar amor hacia los animales, se degenera hasta perder sentido. Es ridículo, y ustedes seguramente conozcan algún caso en este sentido, es ridículo que personas que se reivindican como sensibles, morales y moralizantes defiendan la vida de un gato a la vez que celebran la muerte de un hombre que, por ejemplo, abandonó a un gato. Claro. El amor nunca puede ser excusa para el odio o la violencia de ningún tipo. Gandhi decía: la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que son tratados sus animales. El Mahatma debió haberse pegado una vuelta por la Alemania nazi.